Hasta el mes pasado, había pasado los últimos 3 años trabajando como inspector de propiedades para una empresa inmobiliaria nacional. Tenían más de 500 casas en la región de 3 estados que cubría, y, entre mi jefe, Willy, y yo, se suponía que debíamos revisarlas todas al menos una vez cada 2 meses. Esto significaba asegurarnos de que no hubiera goteras ni desgaste notable, que no hubiera problemas con el agua o la electricidad cuando estaban activadas, y, por supuesto, asegurarnos de que nadie estuviera dentro, ocupando ilegalmente o vandalizando la propiedad del dueño. No era un mal trabajo, y aunque el puesto me lo habían descrito como una combinación de guardia, plomero y electricista, en realidad no requería mucho más que presentarme, tomar notas y fotos si veía algo raro, y luego reportarlo a Willy. Cosas simples que podríamos hacer nosotros mismos, pero la compañía tenía especialistas para cualquier cosa más compleja o peligrosa. En cuanto a intrusos, nunca había encontrado uno solo en todo el tiempo que llevaba trabajando allí. Pero entonces, hace 8 meses, entré en una casa que era nueva en nuestra rotación. Esto no era inusual, por supuesto, aunque algunas propiedades parecían estar atrapadas en un limbo permanente, sin ser rentadas ni vendidas. Había bastante rotación con la mayoría de ellas, y cada nueva rotación de 2 meses inevitablemente traía algunas casas distintas. Desde fuera, esta en particular, no era especialmente notable. Una casa de una sola planta, estilo rancho, con un revestimiento de vinilo blanco descolorido, que se extendía más de lo que uno habría pensado al verla desde la calle. Como diría Willy, tenía un buen trasero. El jardín estaba en condiciones decentes, aunque ya podía recomendar que quien lo cortara pasara más seguido antes de que la casa empezara a mostrarse activamente. Y aunque definitivamente necesitaba una buena limpieza a presión, un recorrido por el exterior no me llevó a marcar ninguna área de problema o necesidad de reparación. Entonces entré. Abrir la puerta y cruzar el umbral de una casa vacía puede hacerte sentir de varias formas. La mayoría de las veces, no es realmente digno de mención, más allá de un toque de aire rancio. Algunos lugares son sofocantemente calurosos, o sorprendentemente fríos, mohosos, o simplemente cargados de polvo y el hedor de excremento de cucaracha o ratón secándose en las sombras. Pero en este lugar, cuando crucé la puerta principal, de inmediato noté que el aire se sentía más denso, como si hubiera saltado desde el borde de una piscina hacia el agua, y ahora estuviera intentando caminar por el fondo. Sentí un momento de pánico ante la sensación, y busqué el interruptor de la luz antes de recordar que la electricidad aún estaba apagada. La casa había sido comprada en una subasta de ejecución hipotecaria, y podían pasar semanas o incluso meses antes de que la empresa se ocupara de reconectar los servicios y asignar la propiedad a uno de sus agentes. Maldiciendo entre dientes, saqué mi linterna y la encendí. Afuera era temprano por la tarde, pero no se notaba desde dentro. Todo era sombrío y gris. El haz de luz parecía débil y apenas lograba abrirse paso entre las sombras que se agazapaban en cada esquina. Refunfuñando, reprimí mis nervios. Me había acostumbrado a la incomodidad de entrar en casas vacías en las primeras semanas de trabajo, y no iba a dejar que me asustara ahora. No encontraría nada diferente en esta casa de lo que había visto en otras cientos, y si lo hacía, solo tenía que salir y llamar a Willy. No era gran cosa. Caminando por el pasillo de entrada, giré a la derecha. Una alfombra marrón y paredes amarillas desnudas, sin señales de daños o de algo dejado atrás. Esta casa tenía 12 habitaciones según la hoja, y suelo trabajar de adelante hacia atrás, así que, antes de pasar por la puerta en la pared trasera de esa habitación, crucé el pasillo principal hacia la habitación de la izquierda. Era una habitación más pequeña, también con alfombra marrón y paredes verdes, nada digno de mención. Pasando a través de la puerta del otro lado, debería haber una habitación más, un área de sala más amplia. Me detuve en el umbral cuando mi linterna apuntó hacia algo. Era un viejo caballo de madera para mecerse, con el cuerpo de madera y patines de pintura negra descascarada,
y una cabeza de plástico moldeado que, aunque estaba descolorida por el tiempo, aún se reconocía como la cara feroz de un caballo negro. La silla de cuero sobre el lomo del caballo era lo que más llamaba la atención. A diferencia del resto, parecía estar en muy buen estado, con el brillo de la piel marrón oscuro que casi parecía resplandecer bajo mi luz. Las letras doradas grabadas sobre el estribo izquierdo se podían leer incluso a la distancia. Best Steed. Sentí que el estómago se me apretaba ligeramente. Algo no cuadraba aquí. No era raro encontrar algo de basura o cosas que los encargados de limpieza hubieran pasado por alto en una primera inspección. Pero, ¿cómo podían haber pasado por alto algo como esto? Retrocediendo por la otra habitación y volviendo al pasillo, alcé mi libreta y dudé. Normalmente escribiría las cosas a medida que las encontraba, pero no quería hacerlo aquí. No me gustaba la idea de centrar mi atención en algo que no fuera a mis alrededores, de hacerme... Dudé y luego me obligué a terminar el pensamiento, de hacerme vulnerable. Apretando la mandíbula, avancé más por el pasillo. Sabía que estaba siendo estúpido, pero no importaba. Los nervios ya me habían ganado. Necesitaba terminar de dar una vuelta rápida por la casa y salir. La cuarta habitación, vacía. La quinta y la sexta, igual. Luego, en la séptima habitación, había un televisor en el medio del suelo, uno bastante viejo, con una pequeña pantalla curva de vidrio grueso, rodeada por un pesado gabinete de madera. ¿Cómo demonios habían dejado esto aquí? Sentí una extraña fascinación al mirarlo. Realmente era viejo y algo interesante. Probablemente una antigüedad que podría valer algo para alguien, incluso si no funcionaba. Agachándome, le di un giro al enorme dial de metal de los canales. Cada número entre el 1 y la N hacía un clic satisfactorio al pasar. Alumbrando de nuevo la parte frontal, me detuve cuando llegué a la pantalla. El vidrio tenía unas líneas, como crestas, 6 en total que descendían, como si alguien hubiera pasado sus dedos a través de arcilla húmeda. Pero estas marcas parecían como si algo se hubiera derretido y hundido en el vidrio al avanzar. Sentí un escalofrío y me levanté de inmediato, con el miedo momentáneamente olvidado regresando ahora con más fuerza. No era nada. Muchas casas tenían cosas raras abandonadas, ¿cierto? Aún así, ya estaba listo para terminar e irme de ahí. Echando un último vistazo a la habitación, avancé. Habitación 8. Despejada. Habitación 9, la última en el lado derecho de la casa. Todo lo que vi fue papel tapiz descascarado, pero sin señales de humedad o moho detrás. Crucé de vuelta al pasillo principal hacia la habitación 10, y al principio no vi nada fuera de lo común. Luego, giré hacia la esquina y vi al hombre desnudo, agachado, sonriéndome. En ese primer momento de shock y pánico, lo observé en detalle. Su cabeza estaba toscamente rapada, con mechones finos de cabello dispersos sobre un cuero cabelludo cubierto de cortes y costras. Su rostro era delgado y anguloso, excepto alrededor de sus ojos, que estaban rojos e hinchados. Incluso mientras estiraba sus labios agrietados para mostrarme 2 hileras de dientes grises, estaba llorando, su cuerpo temblando con un sonido leve entre la risa y el sollozo. Oh no. En el siguiente momento, ya estaba corriendo hacia la puerta principal y no me detuve hasta que estuve afuera, dentro de mi auto con las puertas cerradas con seguro. Llamé al 911 y esperé en mi coche a que llegara la policía para sacar al intruso. Tomaron media hora en llegar, y cuando lo hicieron, parecían escépticos. Cometí el error de decirle al operador del 911 que no solo había alguien en la casa, sino que estaba desnudo y llorando. En ese momento pensé que eso los haría venir más rápido, pero en su lugar, les hizo pensar que se trataba de una especie de broma. El oficial fue amable. Me hizo algunas preguntas antes de decirme que esperara afuera. Podía notar por su expresión que no esperaba encontrar nada y, tan pronto como salió de nuevo, vi que sus sospechas habían sido confirmadas. Aún así, cuando regresó al coche,
Me obligué a preguntar si había visto al tipo. Él frunció ligeramente el ceño. No, no hay señales de nadie ahí dentro, dijo, señalándome en el auto. ¿Dices que estuviste aquí todo el tiempo desde que saliste de la casa? Cuando asentí, su ceño se profundizó un poco más. Bueno, esta es la única puerta de entrada y salida que vi, así que, a menos que haya salido por una ventana, no sé a dónde se habría ido. Dejó la implicación en el aire por un momento antes de encogerse de hombros. Aún así, haznoslo saber si tienes más problemas, y mandaremos a alguien de vuelta. Quise discutir, tratar de convencerlo, pero me di cuenta de que no tenía sentido. ¿Qué podría decir? ¿Y qué importaba? Estaba hecho por ahora, y cuando hablara con Willy, él sabría si había algo más que debíamos hacer. Había trabajado en ese empleo durante más de 30 años, y había pocas cosas que no hubiera visto. Después de todo, ¿dónde escuchaste sobre eso, chico? ¿En internet? Miré a Willy, confundido. Estábamos en Brins, una cafetería donde nos reuníamos una vez a la semana para desayunar y comparar notas, y yo acababa de terminar de contarle sobre la casa y lo que había encontrado allí. Sabía que su expresión había cambiado mientras hablaba, pero en ese momento pensé que era solo preocupación por lo que había visto. Sin embargo, ahora que había terminado, él parecía no solo tenso, sino casi enojado. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Él tomó un sorbo de café mientras me estudiaba sobre la taza. Mira, no te estoy llamando mentiroso, pero si esto es alguna broma que estás tratando de hacer, solo dímelo ahora. No me voy a enojar. ¿Dónde escuchaste sobre la casa hueca? Lo miré en blanco. Willy, no sé de qué estás hablando. Lo juro, ¿qué es la casa hueca? Bajando la taza de café, suspiró. Te creo. Eres un buen chico, y nunca te he conocido como alguien que invente cosas. Y diablos, no sé si alguien habla de eso en internet. Solo supuse que podría estar ahí, como cualquier otra cosa maldita. Se encogió de hombros ligeramente. Me enteré de eso la primera vez, igual que tú, hace 20, tal vez 25 años. Entré en una casa que desde afuera se veía como cualquier otra, y entonces vi el televisor. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que viste las Él me cortó con una mirada que decía claramente que me callara hasta que terminara de explicarse. Él continuó. Luego vi el caballo mecedor, tal como lo describiste, hasta las melladuras en la madera y todo. Para ese punto, ya me estaba poniendo nervioso, pero en ese entonces me asustaba con facilidad, así que me dije a mí mismo que solo era eso. Su mano tembló ligeramente al deslizarse para agarrar la otra sobre la mesa. Pero entonces, vi al hombre. No teníamos celulares en aquel entonces, y nos alentaban a amenazar a la gente, a intimidarlos y a ahuyentarlos cuando no podíamos hacerles daño, pero sí hacerles pensar que podríamos. Movió la cabeza mientras miraba hacia abajo a su café. El tipo solo seguía mirándome, riéndose y llorando al mismo tiempo, con sus ojos fijos en los míos, mientras yo me le acercaba y le gritaba, diciéndole que me pondría rudo si era necesario. Willy soltó una amarga risa entre dientes, todo mientras trataba de no mojarme los pantalones. Levantó la mirada y me sostuvo la mirada. Fue entonces cuando los ojos del tipo se apartaron de mí. Estaba mirando algo detrás de mí. A pesar de mí mismo, no pude evitar intervenir y preguntar, ¿qué era? ¿Qué estaba detrás de ti? La cara de Willy se puso visiblemente pálida. No quiero hablar de eso. Mirando hacia otro lado, se humedeció los labios. De todas formas, me fui y le conté a un amigo de la compañía lo que había visto. Él también había oído de eso antes y sabía cómo la gente lo llamaba, la casa hueca. Fruncí el ceño. Si todo esto es cierto y sabías que ese lugar estaba maldito o embrujado o lo que sea, ¿por qué no me advertiste antes de que entrara? Él me dedicó una pequeña sonrisa y negó con la cabeza.
No entiendes, no es la misma casa. Nunca es la misma casa, al menos por fuera. Nunca en el mismo lugar, con los mismos dueños previos. Nada. Créeme, he investigado un poco y, a lo largo de los años, he hablado con media docena de personas que también se la han topado. Todos describieron ver lo mismo por dentro, pero eran casas distintas en todo el país en los últimos 30 o 40 años, cuando sucedió. Recostándome, exhalé lentamente. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es? Willy extendió las manos y dio un encogimiento de hombros más profundo. No tengo idea, y tampoco estoy interesado en averiguarlo. Inclinándose, bajó la voz levemente. Por eso, las 2 veces que me la he encontrado desde entonces, en cuanto reconozco el lugar, salgo corriendo de allí, y desde entonces, ese lugar recibe mi aprobación sin que yo me acerque más que para pasar en coche y asegurarme de que no se haya quemado. Mantuvo mi mirada por un momento. Y eso es exactamente lo que tú también deberías hacer. Asentí, pero ya sentía cómo se me encogía el estómago. No sé, hombre, no puedo perder este trabajo. Aunque todo sea real, tal vez solo es espeluznante, ¿verdad? Como nunca te lastimaste en ese lugar. Me detuve al ver cómo Willy desabrochaba su manga y se la enrollaba. La primera vez que encontré la casa hueca, salí con esto. Justo encima de su codo izquierdo tenía una cicatriz. La piel allí era oscura y dura, como si una sombra se hubiera tatuado en su piel en forma de una mano que agarraba. Ahora extendió su mano y me sujetó el brazo. No es solo una historia de fantasmas, chico, y esta vez solo tuviste suerte. De las 5 o 6 personas que me han contado que han entrado a la casa hueca, he oído una docena de historias más a lo largo de los años sobre personas que desaparecieron en este trabajo. ¿Cuántos de ellos crees que entraron en uno de estos lugares y no salieron lo suficientemente rápido? Asentí ahora, aterrorizado. Tal vez fue lo asustado que me veía lo que lo llevó a hacer la oferta. Mira, ajustaré nuestros horarios, ¿de acuerdo? Pondré esa casa en mi rotación. Me sacudió un poco del shock. Willy, no tienes que hacerlo. Pero ya estaba levantando la mano para detenerme. No, está bien. Ya estoy acostumbrado y sé identificar las señales lo suficiente como para salir rápido. Además, no planeo poner un pie en ese lugar, y mientras he estado aquí, nadie me va a molestar si encuentran un problema que no reporté. Me señaló. Pero eso no significa que puedas bajar la guardia. Si sigues con este trabajo, te toparás con ese lugar en algún momento. Suspiré y asentí. Sí, claro. Pero, ¿estás seguro? Cuando me miró esta vez, solo sostuvo mis ojos por un segundo antes de apartar la vista. Sí, chico, estaré bien. Durante los siguientes meses, todo volvió a la normalidad. Sabía por el horario que Willy habría visitado la casa hueca 2 veces, pero nunca lo mencionó, y yo tampoco. Estaba agradecido de no tener que ir allí yo mismo o arriesgarme a fingir mis inspecciones, pero me sentía culpable por pasarle los riesgos a él. Aún así, cada vez que entraba a una nueva casa, había ahora un momento de miedo y tensión mientras evaluaba el ambiente y buscaba señales de que algo estuviera mal. Nunca lo estaba, pero esa anticipación nerviosa nunca me dejó del todo, y eso fue suficiente para disminuir la culpa de lo que Willy estaba haciendo por mí, especialmente porque estaba seguro de que él no estaba realmente entrando. Al mes siguiente, llegó una nueva política corporativa de la Oficina Nacional para asegurar que cada propiedad estuviera siendo revisada. Debíamos tomar al menos 3 fotos del interior de cada casa que inspeccionábamos, incluyendo al menos una que tuviera el formulario de la propiedad laminado en la imagen. Estos formularios estaban en cada casa, listando la dirección, el número de identificación de la propiedad y varios otros detalles, como el metraje cuadrado y la información de contacto del agente local. Cada formulario era único y generalmente se encontraba pegado en el mostrador de la cocina, lo que significaba que no podías simplemente usar el formulario de otra casa.
Sentí como el estómago se me caía al suelo en cuanto recibí el correo. Revisé el calendario y vi que a Willy le tocaba revisar la casa hueca de nuevo en 2 semanas, suficiente tiempo para que habláramos en nuestra reunión semanal y buscáramos una solución. O, si no encontrábamos una, al menos para ofrecerme a tomar esa casa de vuelta. «No, muchacho, está bien», dijo Willy. «Ya pensaré en algo». Fruncí el ceño. «Mira, yo tampoco quiero entrar ahí, pero... ¿y si falsifico las fotos? Podría hacer una copia del formulario y tomar fotos de él pegado en la encimera de otra casa. No es como si lo fueran a notar». Willy pensó en eso por un segundo, y luego negó con la cabeza. «No va a funcionar. No almacenan esa información en ninguna computadora a la que tengamos acceso, así que no tendríamos forma de saber algunos de esos datos, como el agente local que aparece en el formulario, sin verlo. Además, conozco cómo piensan esos tipos. Empezaron con esos formularios hace 5 años. Insistieron mucho en ponerlos en el mismo lugar en todas las casas y asegurarse de que cada una tuviera uno. En ese momento me pregunté por qué no solo nos daban la información a nosotros y a los agentes inmobiliarios. Resopló mientras pinchaba un pedazo de huevo. ¿Quieres apostar a que ya estaban planeando algo como esto? Seguro tienen fotos de los formularios en las encimeras, por si algún día decidían hacer lo que están haciendo ahora y poder detectar falsificaciones. ¿No es eso un poco paranoico? Willy se encogió de hombros. Solo si me equivoco. Y no subestimes a un hombre que quiere sacar $1. Al diablo. Ni siquiera creo que sea mala idea, si te soy sincero. Solo que es un maldito inconveniente. Bueno, entonces, puedo entrar y hacerlo yo. No puede estar mal todo el tiempo, ¿no? Digo, si no, ¿cómo es que ponen los formularios y venden esas casas? Sus ojos me miraron con seriedad. No sé si alguna vez las venden. He estado pendiente de las que he encontrado a lo largo de los años y, hasta donde sé, nunca llegan a venderse. Solo desaparecen de las listas después de un tiempo, sin más. No sé por qué, y no pienso averiguarlo si puedo evitarlo. Asintió mientras masticaba. Aún así, tienes razón. No puede estar así todo el tiempo. Quizá tenga suerte y pueda sacar suficientes fotos de ese maldito formulario para usarlas hasta que me retire. Sentí el estómago hecho un nudo, pero me atreví a hacer la pregunta que no quería. ¿Estás seguro? Willy dudó un instante, y en esa breve pausa se le notó frágil y viejo. Su voz, apenas un susurro, se mantuvo firme cuando respondió. Sí, muchacho, estoy seguro. Quería llamarlo después de su siguiente revisión de la casa hueca, pero decidí esperar. Nos veríamos a desayunar al día siguiente, y no tenía sentido molestarlo o hacer que el asunto pareciera más grave de lo que ya era. Quizá la casa había vuelto a la normalidad, y si hubiera pasado algo, él me lo habría dicho. A menos que no hubiera podido salir de ahí. Intenté alejar esa idea de mi cabeza, pero no pude. Finalmente cedí, y lo llamé esa noche. El teléfono sonó varias veces, y con cada segundo sentía que me costaba más respirar. ¿Y si de verdad algo le había pasado? ¿Hola? Willy, gracias a Dios, hombre. Perdona, es que sabía que te tocaba esa casa hoy y quería asegurarme de que estabas bien. ¿Eh? Ah, sí, todo salió bien. Suspiré, aliviado, mientras me dejaba caer en el asiento. Bien, bien. ¿Así que conseguiste las fotos que necesitabas? Todo salió bien, ¿verdad? Sí, solo estoy muy cansado. Creo que mañana pasaré de nuestro desayuno, si no te importa. Fruncí el ceño. Solo una vez había faltado a uno de nuestros desayunos, cuando estuvo enfermo de gripe durante 2 semanas. ¿Estás seguro? ¿Quieres que te lleve algo? No, estaré bien, gracias. Ahora necesito descansar. Quise decir algo más, pero escuché el clic cuando colgó. Me preocupé por él durante el fin de semana, pero no fue hasta que recibí una llamada el martes siguiente que supe que algo estaba realmente mal. Era de la oficina regional. Preguntaban si había tenido noticias de Willy en los últimos días. Al parecer,
No había enviado ningún informe desde mediados de la semana anterior, y no lograban localizarlo por teléfono. Con el corazón en la garganta, les dije que no, pero que en cuanto regresara a la ciudad, esa tarde pasaría por su casa para ver cómo estaba. Willy vivía solo en una casa de 2 pisos al este de la ciudad. El vecindario había decaído en los últimos años, pero él siempre mantenía su lugar impecable. Me contó una vez que, cuando su esposa vivía, él había sido terrible para mantener la casa en buen estado. Demasiado parecido a mi trabajo, decía. Ahora que ella ya no estaba y sin hijos o nietos que lo ocuparan, tenía mucho tiempo vacío que llenar, así que decidió cuidar mejor la casa que ella tanto amaba. Toqué la puerta 2 veces antes de sonar el timbre, y comenzaba a preguntarme si estaba en casa, a pesar de que su coche estaba en el camino. Después de tocar el timbre una segunda vez, llamé en voz alta. «Willy, ¿estás ahí? ¿Te sientes mal o algo?» Aún sin respuesta. Al retroceder, debatía sobre qué hacer. No quería molestarlo, pero tampoco quería que estuviera ahí enfermo o peor. Quizá debería llamar a alguien. Fue entonces que mis ojos cayeron sobre una piedra al borde del parterre de flores, o al menos algo que parecía una piedra. Me agaché, la recogí, y solté una breve risa amarga. Era una piedra falsa. Al deslizar la base, vi una llave de casa oculta en el interior. Tal vez Willy se molestaría, pero era necesario. Saqué la llave y volví a la puerta. Al introducirla, giró fácilmente. Al abrir y llamar a Willy que iba a entrar, la puerta apenas se abrió un pie cuando algo la bloqueó desde el otro lado. Levanté la vista y vi la cara demacrada de Willy asomando por la rendija. Sus ojos estaban enrojecidos y desencajados, con un brillo enfermizo de sudor en su piel. Se veía realmente mal. «Lo siento por molestarte, hombre. Te ves terrible. ¿Estás...?» «Aléjate», gruñó con voz ronca, y no tardé en ver por qué. Manchas negras, con la forma de dedos largos, rodeaban su cuello como un collar. Sentí el miedo y la ira mezclarse en mi pecho. «Willy, ¿qué demonios pasó? ¿Alguien te hizo daño?» Él cerró los ojos con fuerza, lágrimas asomando en las esquinas. «No, solo vete de aquí, chico. No regreses». Dicho eso, retrocedió y cerró la puerta de golpe. Quizá pude haberlo detenido, pero estaba paralizado por lo que vi detrás de él en ese breve vistazo al interior de su casa. Cuando me di cuenta de lo que ocurría, ya había echado el cerrojo y mis gritos y golpes no lograron ninguna respuesta. Volví a casa y llamé a la policía, pidiendo que hicieran un chequeo de bienestar. Al llamarlos un par de horas después, dijeron que habían pasado y hablado con Willy. Dijeron que estaba bien, solo que andaba abrigado, luchando contra un resfriado que lo hacía sentir frío todo el tiempo, y que no necesitaba ni a ellos ni a un compañero entrometido molestándolo a todas horas. El policía me recordó que el 911 era para emergencias reales y que debería dejar al viejo en paz, y eso hice. Willy nunca regresó al trabajo, y después de unas semanas, yo también renuncié. Llegué al punto en que no podía entrar a una casa nueva sin sentir pánico, y era solo cuestión de tiempo antes de que me despidieran. No abandoné a Willy por lo que dijo el policía, o porque él me pidió que me fuera. Me digo a mí mismo que esas serían razones suficientes, pero sé mejor que eso. Willy era un buen tipo y mi amigo, y debería regresar a ver cómo está, quiera él o no. Pero cuando la culpa me invade, cuando estoy a punto de manejar al lado este de la ciudad o llamarlo, algo siempre me detiene. Es el recuerdo de ese medio segundo en que vi dentro de su casa, y la imagen nítida de lo que estaba allí, meciéndose suavemente detrás de él. Un viejo caballito de madera, negro descolorido, con una silla de cuero marrón pulida hasta brillar. Y entre el asiento y los estribos, en finas letras doradas, tan brillantes que podía leerlas desde la penumbra espesa, se encontraba grabado: el mejor corcel de Nick.